Vamos a presentar este antidepresivo que es la vilazodona. Bueno, primero mi declaración de conflictos de intereses, sigamos. Bueno, la vilazodona ha sido clasificada como antidepresivo multimodal, denominación que a mí mucho no me gusta porque, digamos, no responde a la precisión del término, ya que, por ejemplo, otras clasificaciones encuentran a otros antidepresivos que cumplen con esto de tener mecanismos de acción diferentes, la nueva nomenclatura europea, basada en neurociencia, por ejemplo, incluye ahí al trazodone y al bupropión como multimodales. Stahl es un poco más prolijo cuando habla de SPARI, que es descripción del mecanismo de acción, agonista parcial 5-HT1A y EIRS, y a mí me gusta, digamos, sencillamente llamarlo EIRS de última generación. Bueno, tiene aprobación para el trastorno depresivo mayor e indicación para la ansiedad, y justamente lo que decíamos del mecanismo de acción, EIRS más 5-HT1A, se supone que acorta la latencia, le agrega un efecto ansiolítico y contrarresta la disfunción sexual inducida por la función EIRS. Vamos a ver si de esto hay evidencias. El costo de este doble mecanismo de acción son los efectos colaterales, especialmente gastrointestinales, como náuseas y diarrea. Por eso se lo tiene que dosificar en forma de titulación, 10 miligramos primera semana, 20 miligramos la segunda y de la tercera en adelante 40. Decime, Rubén, ¿podés desarrollar el tema de la farmacocinética y el mecanismo de acción? ¿Cómo no? Vamos a tratar. Entonces, bueno, la vilazodona tiene una vida media de 25 horas. Al ingerir con comidas aumenta la biodisponibilidad, o sea que el área bajo la curva se incrementa en un 64 a un 85%. Se metaboliza por hígado, fundamentalmente por el CYP3A4 y en menor medida por el 2C19 y el 2D6. Cuando se da en forma concomitante con algunos inhibidores o inductores del CYP3A4, puede ocurrir que el paciente esté tomando vilazodona y si está haciendo un tratamiento con ketoconazol puede comenzar con diarrea o con náuseas y es muy probable que esté aumentada la concentración de la vilazodona por el efecto inhibitorio sobre el CYP3A4 del ketoconazol. La carbamazepina, al contrario, es un inductor enzimático, por lo tanto disminuye la concentración plasmática de la vilazodona. Bueno, como decía Sergio, el mecanismo de acción, inhibidor de recaptación de serotonina y agonista parcial 5-HT1A. Los agonistas parciales 5-HT1A se utilizaron principalmente como potenciadores en combinación con los EIRS, y tenemos el ejemplo de la buspirona, que ustedes recuerdan que en el STAR-D se utilizó en el nivel 2 para potenciar el citalopram, cuando había respuesta parcial con el citalopram, logrando una remisión cercana al 30%. Entonces, este mecanismo de inhibición de recaptación inhibe el SERT, con lo cual aumenta la disponibilidad de serotonina en el espacio intersináptico, y agonista parcial del autorreceptor presináptico. El autorreceptor presináptico es inhibitorio, o sea que mantiene a raya a la serotonina para que no se libere de la neurona presináptica. Cuando activamos el receptor presináptico 5-HT1A a partir del agonismo parcial, esta estimulación sostenida provoca lo siguiente, una downregulation de los receptores presinápticos o desensibilización, con lo cual se libera el freno y vemos que se libera la serotonina que estaba frenada por el receptor 5-HT1A presináptico. Entonces, este agonismo parcial acelera la desensibilización o la downregulation, y la pregunta que nos hacemos es si acorta el tiempo de latencia del antidepresivo. Queda como pregunta esto, ¿no es cierto? Además, el agonismo parcial 5-HT1A, aparentemente actuando sobre las neuronas dopaminérgicas presinápticas,
antagonizando las neuronas presinápticas dopaminérgicas, aumenta la liberación de dopamina. Vamos a ver si esto tiene algún efecto o si se puede corroborar con estudios lo que vimos desde la farmacodinamia, Sergio. Bueno, algunas cosas sí, otras no. Este es uno de los estudios que hay en depresión mayor. Acá vemos al final del estudio que la eficacia es claramente significativa y ya se despega del placebo en la segunda semana. En el estudio pivotal de Rickels del 2009 incluso se ve diferencia en la primera, pero hay otros antidepresivos que también presentan curvas similares y además no hay estudios comparativos respecto a rapidez de acción, con lo cual no se puede afirmar que haya evidencia de mayor rapidez de acción. Además, recordemos que hay que titular la dosis, lo cual puede alargar un poco el periodo de latencia. Pasemos al tema de la ansiedad. Este es un subanálisis de un análisis mayor sobre eficacia, pero acá se ve cómo los ítems de ansiedad en pacientes depresivos mejora, o sea, son pacientes depresivos y acá los síntomas de la ansiedad en trastorno depresivo mayor. Más reciente es un estudio que directamente se ha hecho sobre depresión, sobre trastorno de ansiedad generalizada, es de mayo del 2015, reciente el artículo. Acá se ve que el 20 miligramos de vilazodona no son estadísticamente significativos, pero 40 miligramos sí. Este es un estudio multicéntrico, un estudio grande, que posiblemente con algún otro estudio más esto pueda apuntar a pedir la aprobación para esta patología. Y vamos a lo que sería lo más interesante posiblemente del perfil de esta molécula, que es el tema de la disfunción sexual, que como ustedes saben es un gran factor limitante de los SIRS. En este estudio, muy reciente también de este año, se compara el placebo con el citalopram en 40 miligramos y con vilazodona en 20 y 40. Me hubiera gustado que hubiera una rama de citalopram de 20, pero bueno, hay de 40. Cuanto más abajo, peor, en el gráfico. Acá se ve que como ya el paciente con depresión mayor suele venir con cierto nivel de disfunción sexual, vemos que el que mejor se desempeña en esto es el placebo, sobre todo en hombres. Acá no tengo puntero, pero es el que se va más arriba de todos. Le sigue, en cuanto a desempeño, 20 miligramos de vilazodona, después 40 y después, abajo de todo, los 40 de citalopram, que prácticamente están en horizontal, o sea, como que los efectos sexuales del citalopram prácticamente equilibran la mejoría en la función producida por la mejoría de la depresión. De esto se podría concluir lo siguiente, que la vilazodona puede producir un pequeño efecto sobre la sexualidad, mejor dicho, causar disfunción sexual, pero sensiblemente menos que el conjunto de los SIRS, lo cual es para tener en cuenta, ya que los SIRS causan, según varios autores, tipo 60% de disfunciones sexuales. Decime, Rubén, ¿hay alguna revisión bien completa que nos permita ver el perfil de esta droga en la depresión mayor, tanto en eficacia como en tolerabilidad? Sí, está la revisión sistemática que hizo Leslie Citron. Recordemos que el NNT es el número de pacientes que debemos tratar para lograr un respondedor más por encima del placebo. Por lo tanto, cuanto más bajo es el NNT, más eficaz es el fármaco. Y se trata de que sea de un solo dígito el NNT. Y el NNH, que es el número necesario para dañar o está relacionado con efectos adversos, cuanto más alto es, menor incidencia de efectos adversos. Esta revisión sistemática de Citron
se vio que hay una respuesta con un NNT de 8, que es bastante bajo, quiere decir que debemos tratar 8 pacientes para lograr un respondedor más por encima del placebo, pero para la remisión el NNT fue de 14. Ya hay 2 dígitos. Para la tolerabilidad, para los efectos adversos, para diarrea y náuseas, el NNH es bajo, 6 quiere decir que son muy frecuentes, es un efecto adverso importante, pero para vómitos e insomnio, 30 y 26. Es un poco más alto el NNH. Decime, Rubén, ¿podemos sacar algunas conclusiones de esto? Algunas podemos sacar. Por ejemplo, hay evidencia de eficacia en trastorno depresivo mayor, hay aprobación de la FDA, y hay un estudio en trastorno de ansiedad generalizada. Hay menor disfunción sexual en relación a los IRS, esto estaría relacionado con el agonismo parcial 5-HT1A, tiene un buen perfil en relación al aumento de peso, no aumenta de peso, y todavía no hay evidencia en cuanto al acortamiento de la latencia. Ahora, Sergio, ¿qué tipo de perfil de pacientes podríamos tratar con la vilazodona? Bueno, esto es interesante. Puede ser un buen antidepresivo de inicio para aquellos pacientes que tienen una depresión con un perfil ansioso o irritable, que es cuando nosotros preferimos un IRS, y cuando al mismo tiempo tengamos que cuidar la función sexual. Y también cuando nosotros tenemos un paciente que es un buen respondedor a IRS, pero hace disfunción sexual y nosotros no nos queremos ir a otro grupo de fármacos como la mirtazapina o el bupropión, queremos seguir con la función IRS, entonces una buena alternativa sería cambiarlo por la vilazodona. En cambio, sí tengamos en cuenta el tema de los efectos gastrointestinales. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.